Los bebés son la parte más adorable de la humanidad. Todos los amamos, ¿verdad? Bebés lindos, inofensivos, cariñosos y desprotegidos. Habría que ser un monstruo sin corazón para hacerles daño. Hoy vamos a encontrar a un monstruo histórico. Vamos a examinar el caso de la criadora de bebés Amelia Dyer, que es popularmente, o más bien impopularmente, conocido como Logres de Riding. Amelia habría asesinado a cientos de bebés, pero ¿cómo y sobre todo por qué? Sigue mirando para descubrirlo. Nacida en 1837, del zapatero Samuel Oblet y su esposa Sara, Amelia creció en la abundancia. Amelia era la menor de 5 hermanos. Nació y creció en Pile Marsh, al este de Bristol, en Inglaterra. Proveniente de una familia respetable, Emilia tuvo el privilegio de aprender a leer y escribir y rápidamente desarrolló una pasión por la literatura. Su futuro se veía mucho más prometedor que el de cualquier chica de su pueblo. ¿Cómo pudo el camino de Amelia hacia el destino tomar un giro negativo? La pequeña Amelia vivió experiencias devastadoras que de alguna manera pudieron contribuir a hacer de ella la mujer que se convirtió. Tras perder a su hermana mayor, Sarah Ann, en 1841, cuando ella tenía solo 6 años, Amelia se convirtió en la principal cuidadora de su madre. Esta última padece de una enfermedad mental provocada por el tifus en 1845. 4 años después, Amelia también perdió a una hermana menor, de solo unos meses, que se llamaba igual, Sarah Ann, sin otra opción. Amelia pasó la mayor parte de su infancia cuidando de su madre enferma, presenciando sus violentos ataques y su estado miserable, hasta que la mujer finalmente murió en 1848, cuando Amelia tenía alrededor de 11 años. Tras la muerte de su madre, Amelia pasó un tiempo viviendo con una de sus tías en Bristol, después de lo cual comenzó a trabajar como aprendiza en un fabricante de corsés. El padre de Amelia, Samuel, falleció en 1859, dejando a su hermano mayor a cargo del negocio familiar. Amelia y sus hermanos, teniendo poco que llevarse a la boca, se mudaron a un alojamiento en Trinity Street, en Bristol. Aquí es donde conoció a George Thomas, con quien se casó más tarde. Después de haber sido la principal cuidadora de su familia durante su infancia, Amelia empezó a formarse como enfermera por unos años. Después de casarse con George, este entrenamiento la conectó con una red de personas que le mostraron formas más fáciles de ganar dinero, especialmente la cría de bebés, una práctica popular entre las demás enfermeras de la época. Sin embargo, Amelia no veía la utilidad en ese momento, ya que tenía una carrera muy exitosa y era feliz en su matrimonio. Unos años después de casarse, los Thomas dieron la bienvenida a una niña, Ellen Thomas. Entonces Amelia dejó de ejercer su profesión de enfermera para dedicarse a cuidar de ella y del bebé. En 1869, George falleció, dejando a Amelia y su hija enfrentándose a la dura realidad de la vida. Quedándose viuda con una hija a su cargo, Amelia buscaba desesperadamente una fuente de ingresos que le diera grandes sumas de dinero rápidamente. Por suerte para ella, la sociedad y la época en que vivía le proporcionaron lo que necesitaba. La época victoriana es conocida por la intensa estigmatización hacia las mujeres madres de hijos fuera del matrimonio. Este estigma se agravaba por el hecho de que la ley eximía a los hombres de responsabilidades financieras relacionadas con la crianza de estos niños. Las madres, por lo tanto, se quedaban sin ingresos para cuidar a sus hijos, ya que también era difícil encontrar trabajo siendo madre de un hijo ilegítimo. Para escapar de la vergüenza y las dificultades relacionadas con el nacimiento y la crianza de un hijo ilegítimo, las madres pagaban a enfermeras y a mujeres de familias respetables para que acogieran y cuidaran de sus hijos. Esto se hacía de manera permanente o hasta que las madres pudieran establecerse lo suficiente para recuperar a su bebé. Las nodrizas acogían a estos niños a cambio de un pago de 5 libras si la cliente era una joven desesperada tratando de evitar el oprobio, a 80 libras si el niño nacía de personas respetables que querían mantener en secreto su relación. Sin embargo, en un oscuro giro de los acontecimientos, estos bebés granjeros generalmente no cuidaban de los niños que supervisaban, ya que estaban más interesados en el dinero que ganaban. Con el deseo de ganar dinero, Amelia se subió al carro de criar bebés y empezó a poner anuncios en los periódicos, optando incluso por acoger y cuidar a mujeres embarazadas a cambio de un pago único.
Esos anuncios señalaban, sin embargo, que estaba casada y que su matrimonio respetable ofrecería un hogar seguro y amoroso para los niños. Este error parece no haber sido detectado por los clientes de Amelia, que solo querían deshacerse de los niños, y los negocios de Amelia empezaron a crecer. En un momento dado, sin embargo, esas afirmaciones podrían haber sido válidas. En 1872, Amelia se casó con William Dyer, un trabajador de cervecería de Bristol. La pareja tuvo 2 hijos, Marianne y William Samuel. Aunque eso solo es especulación, muchas personas creen que el matrimonio de Amelia con Dyer, e incluso el nacimiento posterior de sus 2 hijos, solo era una estratagema para aumentar su credibilidad en el sector de la crianza de bebés. Para alimentar esos rumores, Amelia finalmente dejó a su esposo por razones que solo ella conoce bien. En esa época, era habitual que los criadores de bebés dejaran morir de hambre a los niños a su cargo. Los más crueles administraban drogas a los niños, como el amigo del mar, que contenía opio. Aunque también se utilizaron muchas otras drogas, estas sustancias se administraban generalmente para dormir y calmar a los bebés hambrientos, ruidosos e inquietos. Esta práctica permitía a los cuidadores quedarse con el dinero que sobraba tras la muerte del niño. En un punto de su carrera como criadora de bebés, Amelia decidió que no era razonable esperar a que los bebés murieran de hambre y negligencia. Así que decidió ir más allá, asesinando a los bebés en las semanas y en algunos casos, días después de su llegada. Ella luego declaraba a los bebés muertos ante un médico. Este método le permitía quedarse con casi todo el dinero que recibía por cuidar a los bebés. Amelia continuó su método sin ser perturbada hasta 1879, cuando un médico empezó a dudar sobre el número de bebés que estaba cuidando y que fue declarado muerto. De forma sorprendente, Amelia fue liberada tras cumplir solo 6 meses de trabajos forzados por negligencia. Ella retoma su crianza de bebés con una nueva perspectiva. Habiendo aprendido de sus acciones 6 meses atrás, comprendió que registrar la muerte de un bebé ante las autoridades solo le traería más problemas. Así que empezó a evadir este proceso, deshaciéndose ella misma de los cuerpos de los bebés. Los envolvía en lino y papel, y ataba una piedra al pequeñín, y arroja el cuerpo envuelto en un río. Con el tiempo, ella comenzó a asesinar a los bebés casi inmediatamente después de regresar a casa tras recogerlos. Ataba un trozo de cinta adhesiva blanca alrededor del cuello del niño y lo observaba morir lentamente. Este nuevo hábito permite a Amelia evitar problemas con las autoridades. Para estar completamente segura, cada vez que Amelia sospechaba que iba a tener problemas, simulaba una enfermedad mental, se desmoronaba y era admitida en asilos por inestabilidad mental y tendencias suicidas. En poco tiempo, se convirtió en una visitante habitual de estas instituciones, desapareciendo de sus labores como cuidadora de bebés tan pronto como presintiera problemas. Si te preguntas cómo Amelia logró engañar a los psiquiatras y burlar el sistema, fue gracias a su experiencia previa como enfermera de asilo, porque conocía cómo funcionaban estas instituciones. Amelia sabía qué hacer para ser liberada una vez que estaba lista para irse. Al continuar con su nefasta empresa, Amelia pronto se dio cuenta de que las autoridades no eran el único obstáculo que enfrentaba. En algunos casos, las madres exigen reunirse con sus hijos, lo que no deja de presentar problemas para Amelia. Así que ideó un plan. Si la madre de uno de los bebés que asesinó desea recuperar a su hijo, Amelia le da otro bebé. Sin embargo, esta práctica no estaba exenta de fallas, pues en 1890 se metió en problemas cuando la mujer en cuestión era una niñera de una familia respetada. Cuando la niñera vino a visitar a su hijo, desconfió y buscó una marca de nacimiento en la cadera del bebé para asegurarse de que era el suyo. Como no se encuentra la marca de nacimiento, la policía vuelve a perseguir a Amelia. Esto la lleva a sufrir una nueva depresión mental o a fingirla para evitar que la situación se repita, atrayendo problemas o arriesgándose a perder negocios por sospechas y rumores. Amelia empieza a cambiar de ciudad regularmente y adopta varios seudónimos. En enero de 1869, Evelina Marmont, de 25 años, da a luz a una niña y se une a las ligas de madres de hijos ilegítimos con la intención de volver a trabajar y recuperar a su hija.
Evelina publica un anuncio buscando una mujer respetable para cuidar de Doris en su lugar. Por coincidencia, su anuncio aparece justo al lado del de Amelia, ahora señora Harding, en el periódico, y las dos mujeres comienzan a comunicarse. En lugar de un pago único, Evelina quería pagar una suma semanal por el cuidado de su hija, pero Amelia insistió en recibir un pago global, como era su costumbre. Desesperada y sin otra opción, Evelina aceptó y pagó una suma única de 10 libras, así como una caja de ropa para Doris. Tomando nota de la preocupación de Evelina, la señora Harding le dijo que podía venir a ver a su hija en cualquier momento. Sin embargo, le dio a Evelina información equivocada sobre a dónde iba con el bebé, después de recibir al bebé y volver a su casa. La señora Harding envió una carta a Evelina para decirle que habían llegado a salvo y que todo estaba bien. Pero Evelina nunca recibió respuesta. Una vez instalada en su casa, Amelia asesinó a Doris con su cinta adhesiva blanca, y así terminó la corta y frágil vida de la pobre pequeña Doris. Fue mucho más tarde, durante la investigación sobre Amelia, que Evelina pudo identificar algunas prendas de su bebé en el apartamento de Amelia, así como los restos de Doris. El 30 de marzo de 1896, un marinero encontró en el Támesis, cerca de Reading, un paquete atado a un ladrillo. Al abrir el paquete descubre el cuerpo de una niña pequeña estrangulada con cinta adhesiva blanca alrededor del cuello. Uno de los policías encontró una dirección en la esquina de uno de los papeles utilizados para envolver el cuerpo. La dirección llevaba a una cierta señora Thomas. Señora Thomas era otro seudónimo de Amelia, y el bebé encontrado se llamaba Elena. Horrorizadas por la naturaleza del crimen, las autoridades tomaron medidas y se registró el río. Para consternación general, se descubrieron otros cuerpos de bebés también con una cinta blanca alrededor del cuello. Como Emilia no sabía que estas actividades habían sido descubiertas y estaban siendo investigadas, la policía decidió dejar las cosas como estaban. Hicieron un esfuerzo adicional para ser cuidadosos en su investigación, para no levantar sospechas y evitar que huyeran, especialmente porque necesitaban más pruebas para vincularla con el asesinato. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades vigilaban de cerca a Amelia y lograron organizar una cita falsa con un cliente potencial para discutir estos servicios. El 4 de abril de 1896, Amelia, por cierto, con 59 años y sin sospechar nada, se presenta para atender a un cliente y es recibido por dos oficiales de policía que lo arrestan. Al registrar su apartamento, encontraron ropa de bebés, cartas negociando adopciones y anuncios de adopción en periódicos. La casa también olía a descomposición, aunque no se encontró ningún cadáver. Para colmo, la policía encontró la cinta adhesiva blanca, usada para atar el cuello de los bebés. Solo 11 días después de que Evelina Marmon entregara a su hija, identificó los restos de Doris. La madre afligida fue citada para ser interrogada después de que su nombre apareciera en los documentos guardados por Emilia. El 22 de mayo de 1896, en Old Bailey, Amelia se declara culpable del asesinato de Doris Mormon, siendo su única defensa la enajenación mental. Como se esperaba, las acusaciones de locura contra Amelia fueron descartadas tras los testimonios de su familia y otros testigos, así como del argumento de la fiscalía de que todas esas crisis mentales ocurrieron. Coincidía con momentos en los que podría tener problemas por sus acciones. Solo tomó unos minutos para que el jurado declarara a Amelia culpable y fue sentenciada a muerte por ejecución. En las semanas previas a su ejecución, Amelia llenó 5 cuadernos de ejercicios con lo que afirmaba ser su última y verdadera confesión. Luego entregó sus cuadernos al capellán que vino a visitarla la noche antes de su ejecución, cuando le preguntó si tenía algo que confesar tras tener sospechas. La hija y el yerno de Amelia también fueron acusados de complicidad en esos asesinatos. Sin embargo, ellos abogan por su propia defensa, afirmando que son inocentes y no tienen nada que ver con esas actividades. El miércoles 10 de junio de 1896, Amelia fue ahorcada en la prisión de Newgate, en Londres. Sus últimas palabras fueron: "No tengo nada que decir", justo antes de que James Billington la soltara a las 9 en punto. En el momento de su muerte, Amelia tenía alrededor de 59 años, lo que la convierte en la mujer más vieja en ser colgada en Gran Bretaña entre 1844 y 1855. Antes y después de su muerte,
Dyer recibió muchos títulos por sus actos horribles, incluida la ogresa de Reading, la criadora de bebés de Reading, y muchas más. Además de sus numerosos seudónimos utilizados en su actividad, hasta la fecha, se desconoce cuántos bebés murieron o fueron asesinados durante su época, pero generalmente se estima entre 300 y 400, suponiendo que asesinó a 10 bebés al año durante los 30 años que trabajó como criadora de bebés. Sin embargo, esta cifra podría ser menor al número real, ya que algunos testigos afirmaron que Amelia a veces recibía hasta 6 bebés en un día. El carácter terrible de los actos de Amelia marcó un antes y un después en la historia de la legislación británica. Tras el caso Dyer, se implementaron leyes y procedimientos de adopción más estrictos en Inglaterra. Gracias por quedarte hasta el final. No dudes en hacer clic en uno de los videos en pantalla para más contenido similar.